noche. Me acompañan para analizar lo último desde Washington María Paula Romo, exministra de Gobierno y de Seguridad de Ecuador, y desde Quito se encuentra Renato Rivera Ron, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Buenas noches a ambos. Empezamos contigo, Renato. El pronunciamiento del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, me gustaría que nos pusiera en contexto la importancia de este mensaje. No está el presidente Noboa hablándole al país. Hay ciudadanos que dicen no sabemos cómo reaccionar. Lo escuchamos. Así es, muy buenas noches a todos y todas. Básicamente, el anuncio de las Fuerzas Armadas responde a, básicamente dos principios. El primero, que las Fuerzas Armadas se habían visto un poco ausentes en las últimas horas a raíz del decreto de conflicto interno. Esto supone que las fuerzas militares o las Fuerzas Armadas, en este caso del Ecuador, toman un rol protagónico en relación a entender al crimen organizado como un objetivo militar. El poner en manifiesto estas 21 organizaciones como un objetivo militar básicamente es el reconocimiento que existirá en un futuro enfrentamientos prolongados entre, en este caso, las Fuerzas Armadas y la policía y el crimen organizado en el Ecuador. Las Fuerzas Armadas, como ya se había visto a las intenciones de las últimas semanas, toman desde el día de hoy un rol protagónico en la lucha contra el crimen organizado en el Ecuador. ¿Se requiere algún tipo de organización o de omisión de observación en relación con el actuar de las Fuerzas Armadas, de la policía a partir de este momento? No, hay que tomar en cuenta que dentro del derecho internacional humanitario, pues básicamente el ser reconocido, que el mismo Estado se reconozca como un conflicto dentro de un conflicto armado no internacional, lo que hace es limitar los métodos y medios de guerra y sobre todo proteger a las personas que no participan. Pone ciertas reglas de juego, si quieren, sobre el conflicto armado no internacional, y lo más importante es la capacidad que tendría dentro de la legitimidad de la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, en un futuro, en el caso de escalamiento de la amenaza o de posibles violaciones sistemáticas de derechos humanos, a que los jefes de estas organizaciones reciban sanciones como criminales de guerra. Hay una observancia internacional permanente, pero lo que hace sobre todo es generar una categoría adicional en el cual también pone ciertas reglas de juego al crimen organizado con el objetivo de proteger a la población. En el medio está la ciudadanía y rescatamos el testimonio de una ciudadana que dice no sabemos cómo reaccionar y los días que se avecinan no serán días sencillos. ¿Qué puede esperar la ciudadanía? ¿Cómo debe reaccionar, actuar, comportarse? Bueno, la preocupación ciudadana en este caso es normal porque lo que se ha visto en los últimos años es una falta de respuesta de las instituciones del Estado para mitigar la problemática. El hecho que el Ecuador cierre el 2023 con una tasa de homicidios de 45 por cada 100.000 habitantes, es decir, el país más violento de América Latina, lo que ha generado es una sensación de abandono o de impunidad hacia el crimen organizado por parte de la población. El escalamiento que hemos visto de la amenaza del crimen organizado en las últimas horas, el mensaje de terror que están enviando a la ciudadanía, lo que hacen es precisamente que la población no salga a su vida diaria, que los ciudadanos no hagan su vida del día a día y se queden en los hogares. Yo creería que eso es lo que va a pasar en los próximos días, si tú quieres, una especie de de lo que va a pasar del dinamismo propio de las ciudades, y esto va a tener también una repercusión y un impacto económico significativo en las ciudades que dependen netamente del intercambio y de la interacción económica de los negocios. Ok, ¿deben las empresas repensar, activar algún tipo de estrategia para los trabajadores? Otra vez, yo entiendo ese contexto más amplio, pero un ciudadano que voltea y le dice hoy, Renato, ¿qué hago mañana? Bueno, de hecho, la pandemia ventajosamente en este caso nos ha dejado grandes aprendizajes quienes están dentro de la economía formal, que pueden adaptar su trabajo desde su hogar, es decir, utilizar videoconferencia o hacerlo todo desde el hogar en la medida posible. Quienes lo puedan hacer, hay que pensar sobre todo en aquellas personas del empleo informal, los que viven del día a día, el impacto significativo que esto tiene.
Por supuesto, lo más importante en este caso es cuidar la vida, y lo que se recomienda siempre es mantenerse en los hogares mientras no tenga una estabilidad o no se tenga claro cuál es el nivel de control que tiene el Estado ecuatoriano ante la amenaza. Pues son horas difíciles para los ciudadanos. Renato, le agradezco. Vamos a incorporar a esta conversación a la exministra de Seguridad de Gobierno de Ecuador. Nos acompaña esta noche desde Washington, María Paula Romo. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto. ¿Qué agregar en términos de lo que la ciudadanía dice? No sabemos cómo reaccionar y ante lo que se viene, María Paula. Buenas noches, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. En verdad, horas de zozobra para el país en una crisis sin precedentes, en el marco, sí, de una escalada de violencia, pero que jamás habíamos vivido en una magnitud así y que hace décadas tal vez se vio en los ataques terroristas que sufrían países vecinos. Horas muy difíciles para el país y por supuesto que se relacionan también con este clima de impunidad que se ha vivido en los últimos años y con una disputa que tiene que ver con control del territorio por parte de organizaciones criminales ecuatorianas y extranjeras. La respuesta estatal debe ser contundente. Contundente y la ciudadanía atrapada en el medio mientras se hace este combate frontal a estos grupos terroristas, como ha dicho el gobierno. La ciudadanía, ¿en dónde queda? Las empresas, ¿dónde quedan? ¿Qué estrategias hay que acompañar o con las que hay que acompañar lo que acaba de anunciar el gobierno? El gobierno, el presidente de la República ha anunciado esta declaratoria de conflicto armado interno. No se ha hecho nunca antes en el país y esto implica una militarización de la respuesta a esta escalada. Entonces hay que esperar en las próximas horas que el Estado pueda asumir el control de la situación, el control del territorio. Independientemente de la declaración, este clima de violencia, coches bomba, ataques, pues definitivamente no han creado un clima de normalidad en el país. Las clases se han suspendido, se han trasladado a un modo virtual para los próximos días, según ha anunciado el gobierno, y es de esperar que haya una recuperación del control. En este momento todavía hay guías penitenciarios secuestrados, hay policías secuestrados en el país. Si bien la policía recuperó el control del canal de televisión que fue tomado en la mañana, pues hay otros lugares en donde no se ha podido todavía retomar el control o al menos el gobierno no se ha pronunciado en sentido contrario. La fuga de dos grandes cabezas criminales también es parte de este conflicto, de este caos, y es probable que también tenga una relación con este estallido de violencia en las calles. ¿Cómo articular, en qué orden, además de ordenar los centros penitenciarios, una estrategia de esta magnitud, considerando la enormidad del problema, los focos que ya hemos detectado, se han detectado a lo largo de los últimos meses de violencia del crimen organizado? El gobierno ha anunciado una respuesta militar y ha señalado además cuáles serían sus objetivos al individualizar las organizaciones delictivas, las organizaciones criminales que estarían protagonizando esta violencia. Es de esperarse que en las próximas horas entonces el despliegue de las Fuerzas Armadas se dirija hacia la detención y hacia neutralizar algunas de estas organizaciones, pero como lo he dicho antes, creo que está por verse la magnitud también de la respuesta. Nunca antes el Estado ha optado por una respuesta así y hoy corresponde respaldar, me parece, como ecuatoriana, que quienes creemos en la democracia y el Estado de Derecho corresponde respaldar este camino escogido por el gobierno. Ya vendrá más adelante un momento de evaluaciones, pero hoy respaldar la respuesta estatal es indispensable. Dos preguntas. Usted lo ha subrayado muy bien. Esto es inédito, es la primera vez que se utiliza. ¿Piensa usted, cree usted necesario algún tipo de organismo supervisor que esté verificando el actuar de la policía, de las Fuerzas Armadas a partir de ahora, en este capítulo inédito?
No considero que ese sea un elemento ahora mismo para la respuesta. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional deben contar con todo el respaldo y, por supuesto, hay un marco legal para esa actuación. Al haber escogido el camino del conflicto armado interno, el marco es el del derecho internacional humanitario y las regulaciones que también existen dentro del país en una situación excepcional, porque ha sido decretada así, con un estado de excepción. Hay un marco de actuación, hay una preparación de la fuerza pública ecuatoriana y creo que en ese sentido y en ese marco se darán las actuaciones de las próximas horas. Por último, lo más breve que pueda, de favor, ¿están equipadas, capacitadas para atender este desafío la policía y las Fuerzas Armadas, en su opinión, y si no, qué se requiere? Hay una gran desigualdad en lo que hemos visto en estos años, hay una gran desigualdad entre el armamento que utilizan las organizaciones criminales y, por supuesto, el equipamiento de la Policía Nacional. En el caso de las Fuerzas Armadas, por su entrenamiento y sus capacidades, cuentan con armamento de otra naturaleza. Entiendo yo que ese debe haber sido uno de los análisis para decretar esta situación. La cooperación de otros países en este momento sería clave, también en términos operativos y de solidaridad alrededor del Estado de Derecho, por supuesto, pero, insisto, la incorporación de las Fuerzas Armadas en este ámbito, sin duda, trae nuevos elementos y nuevas herramientas, nuevas respuestas para enfrentar la crisis. Esperemos que el control se recupere de la manera más rápida y con los mejores resultados. Que así sea. Le agradezco el tiempo y el análisis, María Paula Romo. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias, Gabriela. Buenas noches. Gracias, Renato, también. Buenas noches. Muy buenas noches.